¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda Jaime Ordóñez desde otro programa de La Noche Abierta que grabamos acá en el canal UCR, Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Hoy es el primer programa de este año 2020, un año que creo que va a ser muy complejo e interesante. Y tenemos como invitado a Juan Carlos Hidalgo. Don Juan Carlos es experto en relaciones internacionales del Instituto, trabajó muchos años en el Instituto Cato de los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre lo que sucede en América Latina y el mundo. Nos acompaña como siempre nuestra querida coanfitriona y amiga María José Iglesias. María José, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Feliz año, Jaime, feliz año, Juan Carlos, y a todos nuestros televidentes también. Muchas gracias por iniciar año con nosotros, haciendo un pequeño análisis de cómo vemos el mundo para este 2020. El mundo en el 2020, Juan Carlos, es un planeta complejo. El 2019 lo despedimos con un planeta incendiado, literalmente, con la gente en las calles. En todas partes. Chile, Hong Kong, Líbano. Bolivia, Colombia, que nadie lo esperaba, Líbano, etc. Irán. No hay una sola explicación, porque son casos muy distintos. Distinto es el caso de Venezuela o Nicaragua, el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Bolivia, a lo que sucede en Hong Kong. Pero tratemos de pensar qué es lo que está sucediendo en algunas de estas hipótesis. Y bienvenido, y arranquemos el año con este debate, Juan Carlos. Bueno, feliz año y buenas noches. Sí, el 2019 cerró de una manera muy incendiaria, literalmente. Lo vimos en América Latina con protestas en muchos países, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia. Vemos que en Asia también protestas en Irak, en Líbano, en Irán. Y los ojos, por supuesto, del mundo muy puestos sobre Hong Kong, donde las protestas se han extendido por ya más de 20 semanas. Y está la gran duda de qué va a hacer exactamente Xi Jinping y Beijing para lidiar con este desafío a la autoridad del Partido Comunista Chino. Las causas son múltiples, por supuesto. Lo que podemos tal vez encontrar es que existe una facilidad ahora para la organización de estas protestas por las redes sociales, ¿verdad? Que juegan un papel fundamental en las convocatorias que se hacen y en la diseminación, ya sea de información falsa, porque, por ejemplo, en el caso de Colombia tenemos un caso muy claro de que la gente salió a protestar por una reforma de pensiones que no existe y por una reforma laboral que tampoco estaba sobre el tablero, pero también para diseminar información veraz, en el caso de, por ejemplo, de Bolivia, con la comisión de un fraude electoral, y eso entonces sirve para incendiar los ánimos, si se puede decir, de las masas. Juan Carlos, bueno, vos decís una línea conductora eventualmente, aunque todos sean fenómenos súper distintos, es el impacto, cómo se maneja la comunicación en las redes sociales. A nivel de movimientos políticos, ¿ves algunos puntos que pueda uno relacionar en el análisis? Por ejemplo, se habla de algún tipo de agotamiento, cansancio de los modelos democráticos que ha dado pie a diferentes tipos de populismo, ¿verdad? Dentro del espectro de izquierda a derecha. ¿Ves otros puntos de encuentro en los movimientos que vimos en el 2019? Bueno, nosotros deberíamos ver las cosas en el largo plazo, y si nosotros vemos las cosas en el largo plazo, tenemos que ver que la democracia es un fenómeno relativamente reciente. Si nosotros interpretamos democracia como un voto por persona, la democracia tiene, si acaso, 100 años, cuando finalmente las mujeres tuvieron derecho al voto, ¿verdad? Entonces, por supuesto que tenemos que plantearnos el hecho de que si la democracia está viviendo una transición alrededor de por lo menos Occidente, que la está poniendo en peligro. Vemos el surgimiento de populismos en países donde pensábamos que los populismos estaban superados. Vemos Estados Unidos con populismo, vemos a países escandinavos con populismo. Inglaterra, por ejemplo. Vemos Inglaterra, la madre de los parlamentos, por ejemplo, tomado también por figuras populistas. Así que, sin duda... Y fenómenos y el ascenso de un neofascismo en distintos lugares del mundo, ¿verdad? En Italia, un poco España, lo de Vox en España, etc. Vuelvo un poco a la pregunta que hacía María José y que tal vez convoca este programa, Juan Carlos, porque... De nuevo, es muy distinto Chile a Venezuela y es muy distinto al conflicto que tenemos, por ejemplo, en Siria en este momento. Son cosas muy distintas. Sin embargo, parecerían haber algunas constantes. Uno, ya lo decías al arrancar,
tu intervención, redes sociales, comunicación en tiempo real, que fluye datos, información veraz o falsa, pero que mueve a la gente. Y que polariza también. Número uno. Y número dos, un fenómeno que está sucediendo en las calles, que Martín Oppenheimer, ex economista de la CEPAL, un gran economista, lo decía en el caso de Chile, pero parece confirmarse en otra serie de lugares. Muchachos jóvenes. Sí. Es decir, la generación inclusive de los millennials, más bien casi que la previa a los millennials, más bien la más nueva a los millennials, sí. Es decir, los que tienen en estos momentos 20, 22 años. Y decía Oppenheimer que es una generación que no ve futuro, independientemente de que estudien o no estudien, de que tengan título universitario o no lo tengan. No va a encontrar fuentes de trabajo en muchos de esos países. Y adicionalmente les estamos heredando, Juan Carlos, un planeta que desde el punto de vista ambiental parece que está estallando también. Sí. Ese segundo factor, muchachos jóvenes en las calles, parece ser una constante. Bueno, sí, de hecho la primavera árabe fue un fenómeno, tal vez la primera sonada en la década. Empezamos con la década con la primavera árabe en países cuya característica primordial es que el grueso de la población es joven. Países como Túnez, países como Egipto, la misma Siria, y eso fue parte del descontento, el hecho de que tuviera este grueso de la población que no ve oportunidades económicas, que no ve una solución a sus expectativas, y eso es una palabra importante, expectativas. Yo creo que también cuando nosotros analizamos el caso de Chile, es un tema también de las expectativas de la gente. Y bueno, las imágenes que uno ve de Chile son mayormente gente joven la que está en las calles. Pero también yo creo que se pierde un poco la perspectiva, y aquí voy a defender un poco la situación del modelo chileno. Chile en 1990 tenía 60% de pobreza, por ejemplo. Y eso es un tema que tal vez los jóvenes no tienen ese contexto histórico de que su país hace 40 años está en una situación similar a la de Venezuela. Y entonces, sí, lo cual nos lleva, Juan Carlos, a una discusión que voy a proponer que le entremos en el segundo segmento, porque es una discusión compleja e interesante que es más grave para una sociedad, si la pobreza o la desigualdad, porque Chile fue muy exitoso, creciendo económicamente, reduciendo pobreza, pero a la vez simultáneamente generó mucha inequidad. El Gini chileno es muy complicado. Lo cual, ese es un factor, pero dejémoslo para la segunda parte. Para otro programa, además, porque todavía tenemos que hablar de Costa Rica. Y a mí me gustaría, inclusive, que en determinado momento entráramos al tema de la equidad, inequidad, desigualdad, inclusive con Juan Carlos y tal vez algún otro contertulio de alguna otra posición ideológica, y tener un debate interesante en ese sentido. Hablemos un poquito de algo que nosotros acá en Costa Rica, en América Latina, no discutimos muchísimo. ¿Qué está sucediendo en el Medio Oriente? Hablemos un poquito del caso sirio. Sí, bueno, en Siria ya es casi que un hecho el hecho de que Bashar al-Assad consolidó su poder con la ayuda de Rusia. En cierto momento parecía que estaba contra las cuerdas. El Estado Islámico aprovechó ese vacío para tomar un territorio enorme entre Siria e Irak, y esto llevó a la intervención de diversos países que usualmente son antagónicos, pero que tenían un enemigo común, como era el Estado Islámico. Eso fue Rusia, fue el mismo Irán, Estados Unidos. Así es. Israel, más o menos. Estados Unidos, que aparentemente se replegó del conflicto. Eso iba a preguntar yo, Juan Carlos, vos lo viviste desde Washington, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se vivió desde allá pues sí, hubo un repliegue, claramente. Sí, bueno, fue muy controversial. Si hay un tema en donde los republicanos tuvieron una posición sumamente crítica con Trump, no ha sido cuando Trump ha atacado a minorías, o cuando Trump ha atacado a inmigrantes o ha atacado a las mujeres, ha sido cuando anunció el retiro de las tropas del norte de Siria. Principalmente por dos cosas. Primero que todo, porque el establishment en Washington es un establishment muy intervencionista. Entonces, toda la discusión de que Estados Unidos está retirándose de un lugar y permitiendo que otras potencias tomen posiciones, en este caso... No solo el establishment, Juan Carlos, la estructura, la gente que provee municiones, claro, el aparato militar. Entonces, las imágenes de vehículos militares rusos entrando en zonas que eran antes ocupadas por tropas estadounidenses le provocó urticaria a mucha gente. A todos. Escozor, sí, en Washington.
Pero lo otro también tenía que ver con los aliados de Estados Unidos en la zona, que eran los kurdos. Los kurdos fueron los que realizaron la batalla campal contra el Estado Islámico, apoyado por las fuerzas aéreas estadounidenses, y entonces se percibió como una traición a los kurdos que Estados Unidos se retirara, porque esto inmediatamente permitió que Turquía, enemigo histórico de los kurdos, lanzara esa ofensiva en el norte de Siria. En este momento, la posición de Estados Unidos todavía no es clara. Sigue habiendo presencia militar de Estados Unidos en Siria, pero está concentrada en la protección de campos petroleros. No se sabe exactamente cuál va a ser la misión de Estados Unidos ahí, si es una misión temporal o permanente alrededor de estos campos petroleros. Y lo que ha ocurrido, que yo siento que era necesario, porque yo estoy en contra de esas intervenciones permanentes de Estados Unidos en otros países. Vean Afganistán, en Afganistán vamos para 19 años de una presencia militar después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, al punto que un niño que nació el día después del 11 de septiembre del 2001 ya puede estar sirviendo militarmente en Afganistán. Así es. En Afganistán tenía que ocurrir, en Siria tenía que ocurrir lo inevitable, que era que los kurdos alcanzaron un acuerdo con Bashar al-Assad para protección mutua y unificar el territorio sirio. Bashar al-Assad es un carnicero de primera, pero tiene un muy buen récord cuando se trata de protección de minorías religiosas y étnicas. Los cristianos... Bueno, porque en alguna medida construye una estructura de poder sumando minorías. Exacto. Un poco lo que hizo también en su día el extinto Saddam Hussein, también que se le cae. Tenemos que entrar brevemente a un receso y volvemos en la segunda parte de La Noche Abierta con Juan Carlos Hidalgo en un minuto. Volvemos en este programa de arranque del año 2020 de La Noche Abierta, discutiendo la situación del planeta, qué está sucediendo en distintos lugares del mundo, no únicamente en América Latina, con Juan Carlos Hidalgo, experto en relaciones internacionales. Nos acompaña, como siempre, nuestra coanfitriona María José Iglesias. Con Juan Carlos, María José, discutíamos ahora en esta primera parte, algunos temas explosivos. Y yo les decía en el receso que hay dos temas que a mí me interesa muchísimo que ahondemos con él. Uno que está sucediendo en Hong Kong, que este es un conflicto muy, muy particular que tiene que ver ese pequeño enclave que es Hong Kong con la política china. Y uno de los temas más ardientes del planeta, Israel, conflicto israelí-palestino. Claro. Hong Kong, Juan Carlos. Bueno, Hong Kong es interesante porque esto ocurre justo 40 años después de la masacre de la plaza de Tiananmen. Y es un desafío, quizá el desafío más abierto que ha enfrentado el liderazgo chino a su legitimidad desde entonces. Los hongkoneses salen a las calles a protestar esta ley de extradición que fue puesta en la legislatura hongkonesa, que es una legislatura amañada, donde hay un par de representantes, hay ciertos escaños que se permiten elegir democráticamente, pero la mayoría son designados por Beijing. Y esta ley de extradición permitía que ciudadanos de Hong Kong fueran extraditados a China, al mainland, como se llama, ¿verdad? Por cualquier tipo de crímenes. Y esto, por supuesto, que los hongkoneses lo vieron como una violación a su autonomía, a pesar de que Hong Kong es un territorio chino, cuenta con una autonomía especial, cortes independientes, que son parte del acuerdo de transición, de transferencia de poder que se firmó con los británicos en 1997. Es el llamado dos sistemas, un país. Este acuerdo vence en el 2047, eso es de 50 años, pero desde que se firmó la tinta no se había secado y ya el Partido Comunista Chino, ya el Beijing, había empezado a socavar el espíritu de este acuerdo. Entonces los hongkoneses por algún motivo han dicho que este es el momento para dar una batalla campal contra la autoridad del Partido Comunista Chino. Nadie está hablando... Y recordándole a la gente, Juan Carlos, que Hong Kong fue un protectorado económico, financiero, inglés por una enorme cantidad de tiempo, por muchas décadas, previo a este nuevo estatus, ¿verdad? Lo cual significa que hay algo en la sociología económica, financiera, en la forma de vida de la población hongkonesa, hongkoneña, como queramos decirlo, que efectivamente está en contra del centralismo
Sí, o sea, los hongkoneses, un porcentaje importante de los hongkoneses no se sienten chinos. Claro. De hecho, se acaba de pasar una ley en Hong Kong que prohíbe abuchear el himno de China porque Hong Kong tiene su selección de fútbol independiente de China, y cuando China va a jugar partidos de fútbol a Hong Kong, abuchean el himno nacional de China. Entonces, se pasó una ley para prohibir eso. Sí, eso te iba a preguntar, Juan Carlos, porque como nos explicas, en realidad el tema de extradición es como una gota que derrama un vaso bastante histórico. ¿Hacia dónde va entonces este movimiento? Es decir, ¿qué es lo que, en palabras simples para nuestros televidentes, quieren o se espera como resultado? ¿Cuál puede ser la salida? Eso es lo interesante, porque no hay como un liderazgo con demandas. Hay ciertas demandas. Uno es que haya una auditoría sobre la brutalidad policial. Otra era que se retirara la ley de extradición, que ya se hizo. Pero vemos que las protestas continúan y continúan. Bueno, esto que estás diciendo, Juan Carlos, el tema de la ausencia de liderazgo en esta revuelta de Hong Kong, donde hay mucha gente joven también. Sí. Mucha gente joven, otra constante. Hay una constante adicional en Hong Kong que la encontramos en otros lugares del mundo, es la ausencia de liderazgos unificadores. Un poco el problema que tiene Venezuela es que no logra generar el otro día conversando aquí en este estudio con Carlos Fernando Chamorro, el periodista nicaragüense que volvió a Nicaragua a fines del año pasado, nos decía que justamente hay un gran malestar social, pero no hay una persona que unifique a la oposición nicaragüense en este momento. Más bien, y por eso le igual preguntaba en Chile, antes, igual en casi todos los lugares del mundo. ¿Con quién se sientan los gobernantes a negociar? Se sienta un sistema que está fallando, y los gobernantes que lo representan, porque el sistema está haciendo agua por diversas razones, a negociar. ¿Quién es el interlocutor? Estimado amigo, hablemos de un tema que yo sé que es muy complejo, pero discutámoslo. El tema israelí-palestino, ¿cuál es? Bueno, el proceso de paz está muerto, y vemos que la administración Trump ha sido extremadamente complaciente con el gobierno de Benjamin Netanyahu, parte por razones electorales israelíes. Benjamin Netanyahu enfrentó 2 procesos electorales que no ganó en Israel, y parte de las concesiones que Trump le hizo, como el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los altos del Golán o sobre la no ilegalidad de los asentamientos israelíes en la ribera occidental. Esto fueron concesiones de la administración Trump para fortalecer la mano de Benjamin Netanyahu electoralmente. Si hay un país donde Donald Trump no es impopular, es en Israel. Pero por otra parte también tiene un componente de política doméstica para Donald Trump. La base evangélica es una base extremadamente pro-israelí. Se suponía que Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, estaba trabajando en un acuerdo que, según terceros, era un acuerdo serio. O sea, había un esfuerzo serio por solucionar los puntos contenciosos de ese conflicto. Sin embargo, por política y por estos cálculos electorales de Donald Trump, se ha ido posponiendo la presentación de ese plan, al punto que ahora los palestinos simplemente no confían, ya no creen que Estados Unidos es un actor neutro. De por sí nunca lo ha sido 100%, pero ahora sí que no creen que Estados Unidos está jugando de buena fe en el conflicto. Así que yo creo que lo que yo percibo es que los palestinos ya han perdido la fe en la solución de 2 estados. Y en este momento la discusión que está ganando popularidad es la solución de un solo Estado. Es decir, que Israel incorpore oficialmente los territorios palestinos como parte de un gran Israel, pero que los ciudadanos palestinos tengan derecho a voto como lo tienen cualquier ciudadano israelí. Recordemos que ya en Israel el 20% de la población es árabe. Y en la última elección salieron a votar de una manera importante. Siempre han tenido una gran alto de no participación electoral. Esta vez salieron a participar y su lista unida obtuvo el 3er lugar en las elecciones. Pues bueno, si los palestinos fuesen incorporados como ciudadanos formales de Israel, serían una mayoría. Y es ahí entonces en donde está la gran disyuntiva de Israel. O seguimos con el status quo, que no es aceptable, o los incorporamos como ciudadanos, que eso atentaría contra la naturaleza judía del Estado israelí. Pero ¿y cómo lo perciben los palestinos? Sí, ese es el otro problema, desde la perspectiva palestina, no únicamente de la israelí o de la judía, el israelí más exactamente, porque el tema no es complejo aquí. Y me da la impresión que para las viejas generaciones de palestinos la solución de un Estado es impensable, porque han pasado 40, 50 años de su vida tratando de amarrarse a la vieja decisión de Asamblea General para de los Naciones dos Unidas debe de ser los Estados. complejo.
Habrá que ver los nuevos, los muchachos más jóvenes palestinos. Lo que pasa es que son, creo que, dos poblaciones, comillas, muy ideologizadas en el sentido nacionalista del término. Y en el sentido también, como decías ahora, es muy complejo, pero también los componentes o los elementos religiosos hacen que sea también complejo. Sí, no, y sobre todo porque la tesis de los dos estados implica algo, Juan Carlos, estarás de acuerdo con nosotros, que es la devolución de muchos de los territorios que históricamente fue tomando el Estado de Israel, que parece ser vital para la autoridad palestina. Sí. Ahí hay un punto contencioso, y es que la ribera occidental, que es el territorio palestino, está geográficamente posicionado a la altura del resto de Israel. Sí. Entonces, Israel, por términos de seguridad, dice, no podemos permitir, incluso si hay un Estado palestino, no podemos permitir que este Estado palestino tenga autonomía en términos de seguridad. Entonces, ya no sería un Estado independiente, porque ellos dicen, vean lo que pasó con Gaza, en Gaza nos retiramos, y bueno, tenemos ahí a Hamas tirándonos cohetes las 24 horas del día. Si nosotros nos retiramos militarmente de la ribera occidental, los ataques sobre Israel, sobre el aeropuerto, sobre Jerusalén, sobre Tel Aviv, serían constantes. Es una negociación que casi que tiene que ser topográfica, no solo resolver los viejos dictados nacionales de identidad territorial nacional, sino casi que topográfica armamentista, ¿verdad? Que es complicado. Sí. Juan Carlos, María José, yo quiero hablar brevemente de un país del cual casi no se habla en la prensa y donde ha habido a fines del año 2019 más muertos que en Chile, más muertos prácticamente que cualquier otro país de América Latina que lo tenemos tan incendiado, que es Haití. En Haití ha muerto una enorme cantidad de gente y la gente no sabe por qué. ¿Qué ha sucedido en Haití, Juan Carlos? Bueno, yo le confieso que Haití no lo manejo muy bien. Es un país que en mi trabajo, cuando estuve en el Instituto Cato, pasaba fuera del radar, pero ciertamente es un Estado fallido. Es un Estado fallido que ha habido mucha tensión por parte de Estados Unidos principalmente, de tratar de brindar alguna estabilidad política, pero es un Estado donde los casos de corrupción están a la flor de piel. Hubo cierta participación venezolana en la política haitiana, y esto hizo que entonces también hubiera oportunidades de corrupción a granel, y hay un gran descontento popular. Pero corrupción que viene extendida prácticamente por décadas, tiene más de un siglo. Yo antes de hacerle la última pregunta a Juan Carlos, déjenme contarles una anécdota aquí a ustedes y a los oyentes. En alguna ocasión, hace ya muchos años, unos 20 y tantos años, estando en algún seminario internacional, me acuerdo haber encontrado al edecán de la primera dama del hijo de Papadoc. Sí. Y venía el edecán con esa primera dama de hacer literalmente de París una compra de zapatos para la primera dama, acompañado él y ella de Imelda Marcos. Es decir, la famosa... Se juntó el hambre con las ganas de comer. La que tenía cerca de 1.500, 2.000 zapatos, etcétera. En eso se gastaba el dinero de los fondos haitianos. Bueno, es un país cuya política más bien se asemeja más a la África subsahariana. Ese tipo de comportamientos así son más propios del Congo, del Absolutamente. Benin, Estamos ya llegando, el 2020, este programa casi es una metáfora de lo que va a ser el 2020, María José, Juan Carlos, bueno, que creo que va a ser un año... que tenemos absolutamente dinámico, muy preocupante para todo nuestro planeta y para América Latina, y vamos a tener que cerrar, pero ha sido un gusto enorme tenerte acá, Juan Carlos, en la Noche Abierta. No será la última vez, ni mucho menos. Ojalá lo tengamos como invitado, inclusive generar algunos debates con algunos otros analistas en estos temas. Y además, bienvenido a Costa Rica, Juan Carlos, que ya muchas gracias, te venís para acá y bueno, a incursionar en la vida política señor, nacional. Dicen por ahí que viene a hacer política Costa Rica, lo que nos han informado, ya en algún momento hablaremos con él de inteligencia. Esos temas. Un gusto tenerlo acá en la Noche Abierta y en Costa Rica. Feliz año nuevo, querida María José, feliz año nuevo para vos también y para todos ustedes que nos oyen todos los martes en la noche. Feliz año nuevo y nos estaremos viendo. Hasta luego.